Hola, muy buenas tardes, profesor Celso. Nuestro equipo les va a hablar sobre el conflicto que existe entre México y Estados Unidos por el fentanilo. Nuestro equipo está integrado por su servidor, que es Martín Alejandro Puga Marmolejo, mi compañera Mireya Peralta Curiel y mi compañera Jennifer Consuelo Díaz Cortés. Ok, bueno, para empezar con el tema, es preciso definir qué es el fentanilo. El fentanilo es un potente opioide agonista sintético que es utilizado como analgésico. Además, tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea a dosis más bajas que el mismo fentanilo. El problema con el fentanilo es que está haciendo el efecto a grandes dosis equivalentes, similar a la morfina. Gran parte del fentanilo que circula de forma ilícita en los Estados Unidos se fabrica en laboratorios clandestinos de México, como lo son Sinaloa, utilizando materias primas procedentes desde China. Esto es un grave problema, cabe mencionar, dado que la infestación de drogadictos en Estados Unidos Esas por cosas el aprendidas ya fentanilo no. es gracias a la poca o nula regulación que existe. Cabe mencionar que su introducción en Estados Unidos rara vez es como fentanilo puro. Lo más habitual es encontrarlo como adulterante en otras drogas que de igual manera son ilegales, como la heroína, la cocaína o las anfetaminas. La crisis que se ha creado en cuanto al fentanilo en los últimos años y en especial a principios del año 2023 y actualmente latente es que abarca muchos aspectos en cuanto a materia internacional y nacional. En este caso, México y Estados Unidos tratará de retomar los aspectos más importantes sobre este problema, en lo que compete a nuestro país, dado que hubo varias cuestiones que ocasionaron disgustos en cuanto a la tensión entre México y Estados Unidos. Para empezar, se convirtió en una manera de intentar intervenir en el país con la excusa de combatir a los narcotraficantes, que supuestamente los Estados Unidos son principales proveedores de esta droga, que está matando a mucha población en el país, donde en lugar de enfocarse, por así decirlo, en su poca o casi nula regulación, prefieren culpar a otros, en este caso a México. Cabe mencionar que la importancia de este opioide sintético es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y llega a ser inclusive más dañina. Un importante factor que es contribuyente a la dosis mortal que supone el fentanilo en los drogadictos de los Estados Unidos y en varias partes del mundo, en la última década cabe mencionar que el uso recreativo del fentanilo se ha incrementado de forma muy considerable, lo que ha generado y continúa generando estragos en la población de Estados Unidos. Es importante mencionar que en cuestión de 3 años, las muertes por sobredosis por este opioide han llegado hasta un 90%. Es muy lamentable mencionar que, en laboratorios clandestinos de nuestro país se empiezan a producir grandes cantidades de este opioide. Por ejemplo, en 2021 se le atribuyeron más de 70,000 fallecimientos a este estado, gracias a su exportación del fentanilo. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, compañera? Compañera, ¿podrías pasar la siguiente, diapositiva? Gracias. Un peligro que es muy inminente en cuanto al fentanilo y que prácticamente es el parteaguas entre la tensión que se vive entre nosotros como país y los Estados Unidos, es que desde hace muchos, muchos años, en específicamente el 2021, los republicanos y todo el pueblo estadounidense se ha visto afectado por esta gran abastecimiento y distribución de fentanilo. Desde el 2021 hasta el 2023 es donde este problema se ha hecho muy, muy, muy latente, y gracias a eso es que ya ha tomado repercusión y deriva en el principal problema que encuentro, que es que el país republicano ha querido intervenir con el fin, entre comillas, de solucionar el problema de los cárteles.
¿A qué se refiere esto? Estados Unidos prácticamente cree que el problema que se está viviendo en cuanto al fentanilo es por parte de México y los narcotraficantes, que en estos últimos años han tomado mucha, mucha relevancia en el ámbito internacional, dado que se han hecho una gran fama de que, los cárteles son los principales proveedores y exportadores de este opioide a todo el resto del mundo. Cabe mencionar que Ken Salazar rechaza la respuesta de los Estados Unidos. Los militares estadounidenses no van a resolver el problema de los cárteles. Esas propuestas no traen las soluciones que el país necesita. En años anteriores, precisamente el 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca la propuesta de un grupo de congresistas republicanos de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y lanzar al ejército estadounidense en contra de ellos. En esa conferencia el presidente dijo textualmente: ese no es el camino, el de la amenaza y el del sometimiento, mucho menos el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas prepotentes? A México se le tiene que respetar. Cabe mencionar que también el presidente López Obrador anunció en aquella ocasión que también había mandado a la orden a los cónsules de su gobierno de Estados Unidos, que en manera más explícita buscan comunicar los logros de los políticos en contra del narcotráfico. En concreto, sobre el fentanilo, el opioide que se menciona está provocando muchos estragos en el país estadounidense. Algo que me parece muy, muy importante es que recientemente, con la salida de Joe Biden y la reciente ascensión de Donald Trump al poder, este panorama se ve aún más complicado para el país y las relaciones internacionales. Bueno, esto sería la introducción por mi parte. Los dejo con mi compañera, que les hablará sobre el resto del tema. Ok, gracias. El fundador de la empresa farmacéutica Janssen es el creador del fentanilo. Inicialmente se utilizó como anestésico en la cirugía y en el tratamiento de dolor agudo. Sin embargo, pronto se descubrió que el fentanilo tenía un potencial de adicción muy alto y se comenzó a utilizar de manera más seguida. Compañera, ¿puedes pasar? Gracias. Ok. El desarrollo del fentanilo en la medicina inicia en la década de 1960 y 1970. Se demostró que era muy efectivo en el tratamiento de dolor agudo y crónico, especialmente en pacientes con cáncer. Sin embargo, pues también se descubrió que el fentanilo tenía un potencial de adicción muy alto y se comenzó a utilizar de manera más restrictiva. En 1980 a 1990 se desarrollaron formas farmacéuticas del fentanilo, como parches transdérmicos y tabletas bucales. Estas formas farmacéuticas permitieron una administración más fácil y más segura del fentanilo. ¿Puedes pasar, compañera? De fentanilo. La crisis de opioides en Estados Unidos comenzó a principios del siglo XXI, cuando se produjo un aumento significativo en la prescripción de opioides para tratar dolores crónicos. Sin embargo, pronto se descubrió que estos medicamentos tenían un potencial de adicción muy alto, lo que llevó a un aumento de demanda opioides ilícitos. En la década de 2010, el fentanilo comenzó a ser producido en grandes cantidades en China y otros países asiáticos. El fentanilo se convirtió en un medicamento muy popular entre los traficantes de drogas, ya que era más potente y más barato que la heroína. El fentanilo se comenzó a vender en la calle mezclado con otras sustancias, lo que aumentó riesgos de muerte. ¿Puedes pasar, compañera, por favor? Ok, gracias. No, no, el otro. Ok, gracias. En México se convirtió en un país clave en el tráfico del fentanilo, ya que su ubicación geográfica lo hace un punto de tránsito ideal para las drogas que se producen en Asia y se destinan a Estados Unidos. Aunque México no es el principal productor del fentanilo, el país ha sido utilizado como un punto de tránsito para la droga que se produce en China y otros países asiáticos. Según informes de la DEA, México es el principal país de tránsito para el fentanilo, que se destina a Estados Unidos. El fentanilo se transporta a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
utilizando diferentes métodos como el correo, los paquetes y los vehículos. Ahora, una de las consecuencias de la crisis opioides en Estados Unidos, más de 400.000 muertes relacionadas a opioides desde 1999, la crisis también ha tenido un impacto significativo en la economía, con costos estimados más de $1 billón de año. En resumen, la crisis opioides en Estados Unidos se ha visto exagerada. El aumento del tráfico ilícito de fentanilo se produce en Asia y se transporta en México, como se había dicho. El papel en México y el tráfico de fentanilo es complejo, ya que el país es utilizado como el punto de tránsito para la droga. Y también hay evidencias de que se produce el fentanilo en el país. Ya es todo. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el impacto que ha tenido el fentanilo en Estados Unidos como en México, que pues como se sabe a gran dimensión, pues ha estado en ambos países. Por ejemplo, en Portland, la ciudad más grande del estado de Oregón, en Estados Unidos, ha declarado un estado de emergencia de 90 días en un intento de frenar su consumo, ya que pues el impacto ha sido pues abundante. La extensión del consumo del fentanilo es un analgésico sintético 50 veces más potente que la heroína y es considerado el culpable del aumento de las muertes causadas por drogas en el país norteamericano. Por ejemplo, en Oregón el aumento coincidió con la decisión de despenalizar el consumo de la mayoría de las drogas, incluido el fentanilo. Este martes pasado, 31 de diciembre del 2024, altos funcionarios estatales y municipales afirmaron que el uso tolerado de estupefacientes está dañando a Portland, una ciudad que ha visto cómo la indigencia y la adicción a las drogas se extendían en sus calles en los últimos años. El uso del fentanilo se ha extendido en Estados Unidos en los últimos años, convirtiéndose en un gran problema político y sanitario sobre todo. Este, Su uso y su impacto ha crecido exponencialmente y en 2016 el fentanilo estuvo detrás del 62% de las muertes por sobredosis en Washington. En 2022 fue la causa del 96% de las muertes relacionadas con el abuso de las drogas. El presidente Joe Biden ha descrito la situación como una tragedia y su gobierno anunció en noviembre un plan federal basado en facilitar el acceso al tratamiento de los adictos y fortalecer la cooperación internacional. Algunos de los químicos que se utilizan por la fabricación del fentanilo se exportan en masa desde China y son procesados en México por grupos criminales. La gobernadora Kotek anunció el martes 31 de diciembre del año pasado una nueva acción que está denominado como trigubernamental para fortalecer frente a la crisis del fentanilo. Esta acción establece que un centro de mando temporal en el que los empleados estatales del condado y la ciudad se reunirán para coordinar las estrategias y los esfuerzos de respuesta, afirmaron la gobernadora Kotek, Weiler y Vega. Es una declaración conjunta. El plan también prevé que el Departamento de Salud del Estado ponga en marcha una campaña en vallas publicitarias, transporte público y en Internet para promover la prevención y el tratamiento de la drogadicción, así como el consumo del fentanilo. También se contempla más alcances entre pares y recursos para los adictos y que la policía tome medidas energéticas contra el tráfico abierto de drogas. La gobernadora Kotek dijo que los dirigentes del condado, la ciudad y el estado actuarán con urgencia y unidad para empezar a hacer progresos frente al fentanilo. Ahora bien, se determinan dos grupos de adultos y, bueno, jóvenes adultos y hombres de mediana edad. Los jóvenes adultos de entre 18 y 35 años tienen una alta incidencia del consumo accidental de fentanilo, especialmente a través de píldoras falsificadas que contienen fentanilo y se venden como medicamentos recetados como lo es el Xanax, Adderall o Percocet.
así como los hombres de mediana edad, que son los de 30 a 50 años, pues este rango de edad están determinados como un grupo significativamente afectado, que pues están denominados como ya con mortalidad, y pues también las personas que viven en el estado de pobreza o en situación de calle son particularmente vulnerables al uso del fentanilo debido a la disponibilidad y el bajo costo de estas sustancias en el mercado ilegal. Ahora bien, el fentanilo ha tenido una economía bastante abundante porque pues el fentanilo es un opioide que está cambiando la economía del mercado ilegal de las drogas sintéticas, ya que su producción es más barata, inclusive en domicilios privados, que el cultivo de drogas naturales en grandes extensiones de tierra o en grandes laboratorios clandestinos que ocupan grandes cantidades de recursos tanto humanos, económicos, así como estructurales. La dosis mínima que se encuentra en el mercado ilegal en los Estados Unidos es de $2 o menos por 100 microgramos. En un gramo tiene un costo de entre 150 y $200. Un parche transdérmico de fentanilo cuesta $40 y 10 gramos tiene un costo que ronda entre los $1,500 y $2,000. En estados fronterizos del lado estadounidense, el costo de la venta de 1 kilo de fentanilo oscila entre los $30,000. Como dicho kilo, se puede fabricar 1 millón de píldoras ilegales, con un contenido mínimo de 1 miligramo de fentanilo cada una. El costo de la píldora se oferta en el mercado entre los $6 y los $65. Por tanto, las ganancias por las ventas pueden estar alcanzando hasta los $65 millones. Aquí en la imagen se puede apreciar cómo, pues sí, cómo es como su proceso de producción del fentanilo hacia las píldoras, que pues presenta la dosis mortal a la dosis no mortal, que pues es esa gran extensión. Este, Ahora bien, de acuerdo con los casos atendidos en las salas de urgencias y de admisión continua del sistema de salud en México entre 2013 y 2024, 29 casos se atendieron a 5,901 personas por urgencias relacionados con el uso de opioides. 30 casos siendo los años 2019, que son 721 casos, en 2022 713 casos y en 2023 759 casos, los que mayor número de casos presentaron. En México del 2023 las entidades con mayor número de casos fueron Baja California con 208 casos, la Ciudad de México con 54 casos, Sinaloa con 52, Chihuahua con 47 y 31 casos con estados donde se reporta mayor consumo del fentanilo. En México se tiene una estrategia nacional para la prevención de adicciones que tiene el objetivo de impactar en los determinantes biopsicosocial, que es con la finalidad de prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y jóvenes, para la construcción de paz en el marco de los derechos humanos y con perspectiva de género, la cual propone una convocatoria social que se apoya en la participación de los miembros de la comunidad. Se busca fomentar la aprobación sociocultural del concepto factores protectores y no solo entendidos como aquellos que protegen contra el uso y abuso de las sustancias psicoactivas, sino también aquellos que fortalecen la salud mental y psicoactiva, bienestar colectivo e individual y la construcción de la paz. Como pues se puede notar, pues el impacto en ambos países ha sido de gran dimensión por el hecho de casos mortales, de muertes y sobre todo en la economía, que para ambos países es muy, muy, muy grande. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Muchas gracias. Para concluir con nuestra exposición, una conclusión general, podríamos determinar que la situación entre México y Estados Unidos con respecto a la intervención de Fuerzas Armadas estadounidenses es algo que es inadmisible y que no debería pasar, dado que Estados Unidos no simplemente puede culpar a México por la producción de fentanilo. Esto no es motivo para que se logre una intervención por parte de los estadounidenses en el país, dado que sería una manera de adentrarse en cuestiones internas de nuestro país de una manera muy oportunista.
Cabe mencionar que Estados Unidos por sí mismo debe resolver la situación crítica que tienen sobre el fentanilo, dado que las principales bajas y consecuencias que están teniendo ahora y en años pasados es gracias a la poca o nula regulación que se tiene hacia los consumidores de esta sustancia. El atacar a México es una salida fácil para poder invadir, siendo un pretexto prácticamente. Además, esta idea es apoyada por las declaraciones que ha dado el presidente, mencionando que la materia prima con la que se ha hecho el fentanilo viene desde Asia y que aquí en el país sí se ha llegado a producir fentanilo, pero esto no significa que atacando a México se podrán regular los casos de adicción en los estadounidenses. Quieren acabar con el problema buscando a otro culpable, sin hacer un cambio verdaderamente real internamente. La cooperación entre ambos países, a nuestro parecer, es la mejor opción a la que se puede llegar para así erradicar este problema para así erradicar este manera de una manera no superficial. Reitero, Estados Unidos necesita regular el fentanilo de manera interna, no simplemente buscar culpables donde no es el problema. El sector republicano, con la reciente llegada de Donald Trump al poder, genera más incertidumbre en cuanto a la situación del fentanilo, dado que el principal problema es la regulación interna de cada país, no el quien la produce. Sin demanda no hay oferta, y es bien sabido que los estadounidenses son consumidores de toda la basura que se produce en los países como Colombia y su cocaína. México no es ni será el último país señalado por la exportación de estupefacientes. Estados Unidos tiene un problema interno de drogadictos adictos a los opioides y a varias sustancias, pero su misma o poca nula regulación es lo que ellos no logran ver. Y esto sí sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.